Bendiciones, saludos a todos los que nos oyen o nos ven en donde quiera que ustedes estén, que el Señor Jesucristo les acompañe. Amén. Mi nombre es David y aquí a mi lado tengo a Lucas. Bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga. Y a Carmen. Saludos, hermanos, desde acá, desde Argentina, a todos donde quiera que nos escuchen. Amén. Bendiciones. Bueno, amén. Para comenzar con el tema de hoy, vamos a tener unas palabras de oración. Amén. Así que los invitamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por un día más, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar este hermoso tema del canto congregacional. Que tú nos unjas con tu Espíritu Santo, que pueda ser para la gloria de tu nombre, que tú nos dirijas, Señor, en cada palabra, en cada pensamiento, que tú estés al control de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor, y que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, Padre, porque todo te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con esta serie de presentaciones que hemos titulado La adoración y la alabanza a Dios. Amén. En esta ocasión presentamos el tema titulado El canto congregacional. Amén. El canto congregacional es la participación activa de toda la iglesia cantando al unísono. Amén. No como espectadores, sino como una congregación unificada en alabanza. Amén. Su objetivo es la edificación mutua, donde Amén. la melodía es cantable y la letra tiene prioridad, formando una sola voz compartida. No es un concierto ni un espectáculo, sino un acto congregacional donde todos los asistentes, niños, jóvenes, adultos y ancianos, independientemente de su habilidad vocal, alaban a Dios juntos. Amén. Amén. Y la dirección principal del canto congregacional es hacia Dios. Amén. Y se dirige en primer lugar a Él y solo en segundo lugar a los demás. La música congregacional comunica y expresa un sentido de solemnidad, reverencia en la presencia de Dios y debe conducir nuestros pensamientos hacia Dios y no hacia nosotros mismos. Amén. Amén. El canto congregacional es cuando en la iglesia todos cantan y no se requiere un talento especial, no se requiere un don espiritual, no divide al pueblo del Señor, no descarta a algunos creyentes, sino que todos cantan a una voz, y cantar a Dios en la congregación es una práctica bíblica fundamental de alabanza, gozo y enseñanza mutua. Amén. El Salmo 149 en el versículo 1 nos dice: Cantad a Jehová cántico nuevo. Amén. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Amén. El Salmo 148, versículo 14 nos dice: Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, Amén. los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y en Isaías capítulo 43, versículo 21 dice: El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. La congregación es siempre el coro principal. El papel de los coros y músicos profesionales es ayudar a todo el pueblo de Dios en su adoración. Aunque se pueden ofrecer himnos o solos vocales e instrumentales, sin embargo, el canto congregacional es esencial. Aunque es posible participar activamente en el culto mientras se escucha un himno o un solo, el culto que no incluye regularmente una amplia oportunidad para que todos los miembros de la congregación se unan en el canto será un culto empobrecido.
y la vida de la iglesia y la fe de su pueblo sufrirán. Para Dios es muy grato escuchar todas las voces de sus redimidos, cuyas cuerdas vocales vibran con motivo del gozo y gratitud que emanan de corazones que le adoran. El canto congregacional es un anticipo del cielo acá en la tierra. Amén. El que sacrifica alabanza me honrará. Salmo 50, 23. Amén. Vi la belleza del cielo. Oí a los ángeles cantar sus himnos arrobadores, tributando alabanza, honra y gloria a Jesús. Pude entonces tener una vaga percepción del prodigioso amor del Hijo de Dios. Amén. Amén. Libro La Voz, su educación y su uso correcto, capítulo 68. Todos los habitantes del cielo se unen para alabar a Dios. Patriarcas y Profetas, página 294. En estas citas mencionadas vemos cómo los ángeles en el cielo, ellos cantan también en canto congregacional. Amén. Himnos arrobadores, Amén. tributando alabanza, honra y gloria a Jesús. Y la Biblia nos dice: En Lucas capítulo 2, versículos 12, 13 y 14 dice: Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Amén. Estos versículos bíblicos nos dicen que una multitud de huestes celestiales, de ángeles, alababan a Dios en el canto congregacional, cantando juntos, lo que nos da a entender que Dios se agrada que cantemos todos juntos. Amén. El canto en los viajes a Jerusalén. Durante el viaje, los niños hebreos oían el relato de los sucesos del pasado, las historias que tanto a los jóvenes como a los viejos les gustaba recordar. Se cantaban las canciones que habían animado a los que erraban por el desierto. Se cantaban también los mandamientos de Dios, que ligado a las benditas influencias de la naturaleza y a la bondadosa asociación humana, se fijaban para siempre en la memoria de más de un niño o joven. El canto congregacional en el pueblo de Israel. Libro La Educación, capítulo 42. Amén. Moisés instruyó a los israelitas a ponerle música a las palabras de la ley. Mientras los niños mayores tocaban instrumentos musicales, los menores marchaban y cantaban en concierto el cántico de los mandamientos de Dios. En los años subsiguientes, retenían en su mente las palabras de la ley que aprendieran durante la niñez. El canto congregacional en el antiguo Israel fue una herramienta educativa, teológica y espiritual fundamental, utilizada para recordar las promesas de Dios, fortalecer la fe durante el éxodo y celebrar en el templo. Los himnos sagrados fijaban enseñanzas en la mente, uniendo a la congregación en alabanza, lamento y gratitud. La alabanza en los días de Esdras. Entonces, de la muchedumbre congregada que estaba de pie con las manos extendidas al cielo, se elevó este canto. Bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Nehemías capítulo 9, versículos 5-6. Acabado el canto de alabanza, los dirigentes de la congregación relataron la historia de Israel para demostrar cuán grande había sido la bondad de Dios hacia ellos y cuán ingratos habían sido. Patriarcas y Reyes, página 491. La música en la fiesta de las cabañas. Con cantos sagrados y agradecimiento,
Los adoradores celebraban esta ocasión. Un poco antes de la fiesta venía el día de las expiaciones, en el cual, después de confesar sus pecados, el pueblo era declarado en paz con el cielo. Así quedaba preparado el regocijo de la fiesta. Se elevaba triunfalmente el salmo: «Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia», mientras que toda clase de música mezclada con clamores de hosana acompañaba el canto al unísono. Amén. Amén. El templo era el centro del gozo universal. El coro de levitas dirigía el servicio de canto. La multitud de los adoradores, agitando sus palmas y ramas de mito, unían su voz a los acordes y repetía el coro, y luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas, hasta que de las colinas circundantes parecía brotar cantos de alabanza. Deseo a toda la gente 412. Al alba del día, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata, y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas, que repercutían por las colinas y los valles, daban la bienvenida al día de fiesta. Amén. El día de la expiación no pasaba inadvertido para nadie. Todo el mundo, desde los ancianos hasta los niños, participaban de la actividad del santuario y su música. Las trompetas de la Santa Convocación sonaban, los salmos relacionados con el momento se cantaban, el titinar de las campanillas del efod del sumo sacerdote guiaba la mente a la reflexión y, a la vez, se unían a ello los sentimientos individuales y colectivos, que se desplazaban en movimiento conjunto velo adentro, por medio de la conexión sonora y la escucha sagrada y atenta al lenguaje musical que este acto encarnaba. Amén. El canto en la entrada triunfal de Jesús. De las multitudes reunidas para asistir a la Pascua, miles salen para dar la bienvenida a Jesús. Le saludan agitando palmas y prorrumpiendo en cantos sagrados. Deseado toda la gente, es 525. En todas estas citas que hemos mencionado, vemos cómo las multitudes de miles del pueblo de Israel cantaban al unísono, prorrumpen en cantos sagrados en la congregación de los santos de Israel. Amén. Siempre se practica el canto congregacional, coral, y se alaba a Dios. ¿Y cómo es que los israelitas lograban el canto coral y congregacional en el pueblo? Ellos tenían 3 formas de enseñar el canto. Primero, los padres enseñaban a sus hijos los mandamientos en canto. El trato de Dios con su pueblo debe ser repetido con frecuencia. A fin de que no olvidaran la historia pasada, Dios ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en canto, a fin de que los padres pudieran enseñarlos a sus hijos. Amén. Libro La voz, su educación y su uso correcto, capítulo 71. Amén. Y la segunda forma que tenían era el ministerio de música en el templo. En Primera Crónicas, capítulo 25, el 1 al 8 lo podemos leer. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Amén. Y la tercera forma de enseñanza era la música en las escuelas de los profetas. En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagrada, y la poesía. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios
se manifestaba en la profecía y en el canto sagrado. Libro de la Educación, página 47. Estas escuelas se ubicaban en varias ciudades del Israel antiguo. Entre ellas se pueden mencionar las ciudades de Ramá, Gilgal, Samaria, entre otras. Las escuelas de los profetas. Estas escuelas tenían por objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, Amén. proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios, como directores y consejeros. La Educación, página 44. La música fue para los hebreos, a diferencia de otros pueblos coetáneos, un elemento indispensable de su sistema educativo, por lo que se ha adelantado en la formación académica integral en relación con sus vecinos. El sistema educativo del pueblo hebreo, que incluye el periodo desde el Éxodo hasta la llegada de Jesucristo, ha sido uno de los mejores sistemas pedagógicos que hubieran existido, debido a la integridad, integralidad y funcionalidad de sus componentes para la formación de sus hijos, de las familias y de la sociedad en general, al implementar una estructura educativa con base en la música. Y así es como el pueblo de Israel mantenía la práctica del canto congregacional y coral por medio de la enseñanza de los padres a los niños, la educación de los jóvenes en las escuelas de los profetas y por medio del ministerio musical en el templo. Y hoy, ¿cómo podemos mantener viva la educación del canto congregacional? Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. Cántese en el hogar, cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura y más de alegría, esperanza y gozo. Cántese Amén. en la escuela, y los alumnos serán atraídos más a Dios, Amén. Amén. a sus maestros y los unos a los otros. La voz, su educación y su uso correcto, capítulo 64, el poder del canto. Me alegra saber que la escuela de Hillsburg ha introducido la música en su programa de enseñanza. Es necesario que las escuelas enseñen canto. Libro La voz, su educación y uso correcto, capítulo 66. Pero en este tiempo tenemos un problema. Se ha perdido la educación y la práctica del canto congregacional y coral también. Está entrando en la iglesia la secularización y la profanación del canto. En el libro Mensaje para los jóvenes, capítulo 95, los beneficios de la música, nos dice: a menudo se pervierte la música, haciéndola servir a malos propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los agentes más seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es un precioso don de Dios. Amén. A continuación, vamos a escuchar un ejemplo de cómo se cantaba el canto congregacional en las iglesias hace ya muchos años. Escuchemos.
escucharemos un ejemplo de cómo se canta actualmente en las iglesias para que podamos entender el cambio que ha sucedido en la forma del canto congregacional dentro de los servicios de culto. Escuchemos. Viene el Mesías que se ha profetizado, el hombre más hermoso está llegando. Él viene por las nubes en su caballo blanco y junto con él un glorioso ejército de santos. Ahí viene el Mesías que se ha profetizado, el hombre más hermoso está llegando. Ahí viene Yeshua, ahí viene Yeshua. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Mensajes selectos, tomo 2, página 43 y 44. En su empeño por impresionar a la gente con la verdad, los mensajeros del Señor no deben seguir los métodos del mundo. Para despertar el interés en sus reuniones, no deben depender de cantantes mundanos ni representaciones teatrales. ¿Cómo podrían los que no tienen interés en la palabra de Dios, que nunca la han leído con el deseo sincero de comprender sus verdades, cantar con el espíritu y el entendimiento? ¿Cómo podrían sus corazones estar en armonía con las palabras de los himnos sagrados? ¿Cómo podría el coro celestial unirse a una música que solo tiene forma de piedad? Muchos profesos cristianos no conocen el lenguaje del cielo y no están educando sus mentes para estar preparados a fin de poder cantar los himnos del cielo o deleitarse en los ejercicios espirituales que allí recibirán la atención de todos. Las palabras que Pablo usa en Efesios capítulo 5 versículo 19 y en Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: salmos, himnos y cánticos espirituales. Hacen una referencia a los salmos del Antiguo Testamento. Eso es un mandato bíblico de cómo nosotros debemos cantar salmos y alabanzas, pero debemos procurar también que nuestros himnos reflejen en la mayor medida posible ese modelo bíblico. De lo contrario, ya no son salmos, himnos y cánticos espirituales como Pablo tenía en mente. El mismo Espíritu Santo que nos mueve a cantar es el mismo Espíritu que inspiró los salmos de la Biblia. En la misma medida en que nosotros sigamos ese modelo bíblico, en esa medida estaremos caminando sobre un terreno seguro. Amén. Si queremos realmente glorificar a Dios y edificarnos unos a otros, el primer estándar de un himno que sea digno de ese nombre es que refleje el ejemplo y la metodología de los salmos. ¿Qué es lo que hace que una canción de adoración cristiana luzca como tal? La respuesta es que se parezca a un salmo. Los salmos proveen un modelo para la himnodia cristiana. La música y el canto congregacional, Sugel Michele. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan, pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva determina el surgimiento de doctrinas extrañas
y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podrían ser un poder para realizar el bien, si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 43 y 44. La forma correcta del canto en la iglesia es cantar salmos. Es un principio bíblico que fue establecido en la palabra de Dios. O debemos cantar himnos que se parezcan a un salmo. Dios, en su palabra, Él ya nos dejó el modelo de cómo cantar en la congregación de los santos. Pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva, algo moderno, nos extravía del principio bíblico, y algunas alabanzas que hoy cantamos no se parecen en nada a un salmo. ¿Y cuál es la manera de entender cómo si lo que cantamos se parece a un salmo? En el mundo de la himnodia existe un lenguaje único que se ha cantado durante siglos. No se trata solo de la letra o la melodía, sino del ritmo y la estructura que dan a cada himno su esencia única. Este lenguaje se conoce como índice métrico. En el contexto de la música sagrada y salmos, es una serie de números que indica la cantidad de sílabas por verso. Por ejemplo, 8888, para versos de 8 sílabas. Permite emparejar textos de salmos con melodías o himnos que comparten la misma estructura métrica y acentual. La importancia de la métrica, a diferencia de la rima, es que este sistema se enfoca en la medida silábica y la distribución de acentos para el canto. La métrica, es una herramienta que podemos usar para saber si lo que se canta se asemeja a un salmo. Las palabras se arreglan de acuerdo con el metro, métrica o medida. Por definición, metro es un arreglo sistemático del ritmo de los acentos en un verso. En otras palabras, el metro repite consistentemente un modelo rítmico básico de sílabas acentuadas y no acentuadas. Los himnos están organizados en pies métricos. Cada pie consiste en 2 o 3 sílabas, de las cuales solo una es acentuada. 2 de los más usados en los himnos son el yámbico y el trocaico. El yámbico consiste en una sílaba no acentuada seguida por una con acento. Las 2 sílabas forman un pie métrico. Por ejemplo, el himno Jesús yo he prometido. Si vemos su correcta acentuación sería Jesús yo he prometido. Jesús yo he prometido. El pie yámbico es la base de la mayoría de los metros en la himnodía inglesa, que por las traducciones ha sido incorporado a la himnodía en castellano. Aparte del metro largo 8888, están el metro común 8686 y el metro corto 6686, los cuales son muy usados. El trocaico es el opuesto al yámbico y comienza con una sílaba acentuada, seguida de una sin acento. Por ejemplo, el himno Lejos de mi Padre Dios, cuya correcta acentuación se lee de la siguiente manera: lejos de mi Padre Dios. Notemos cómo la primera sílaba siempre lleva el énfasis en el acento. Lejos de mi Padre Dios. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Es que el carácter de la letra y el de la música deben coincidir. Es por eso esencial entender el modelo métrico en los himnos y su correcta acentuación, para que el mismo no suene fuera de carácter. Las palabras deben ser cantadas con la melodía y acentuación que le quede bien. Es decir,
El pie métrico de un himno ayuda a expresar correctamente la acentuación adecuada al mensaje, para que el mismo realmente cumpla su función en el oyente. Esta métrica en los salmos o himnos mencionados nos permite emparejar textos de salmos con melodías o himnos que comparten la misma estructura métrica y acentual. También tenemos otra manera de entender si una canción se parece a un salmo. Y esta manera de entender si una canción se parece a un salmo, lo podemos lograr comparando un corito con un salmo. Por ejemplo, vamos a comparar el corito "Yo tengo un amigo que me ama" con el Salmo 100. La letra del corito se cita de la siguiente manera: yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama, su nombre. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí, con tierno amor, que nos ama, su nombre es Jesús. Y el Salmo 100 se lee así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. El corito "Yo tengo un amigo que me ama" y los salmos de la Biblia difieren principalmente en su origen, estructura y profundidad teológica y propósito funcional. Mientras que los salmos son textos sagrados e inspirados, los coritos son expresiones contemporáneas o tradicionales de la fe popular. Aquí detallo las diferencias claves. Primero, veamos el origen y la autoridad. El salmo forma parte del canon bíblico del libro de los Salmos, escrito por autores inspirados como David, Asaf, etc. Y esto es bajo inspiración divina. Son considerados palabra de Dios. Por otro lado, el corito "Yo tengo un amigo", por ejemplo, el que estamos hablando, es una canción de fe popular, muchas veces de autor anónimo o contemporáneo. No es parte de las escrituras, aunque puede estar basado en principios bíblicos como el amor de Jesús, por ejemplo. En segundo lugar, está el contenido y la profundidad del salmo. Contiene una gran riqueza literaria y teológica. Alabanza, lamento, arrepentimiento, acciones de gracias, sabiduría y profecía. Exploran la relación compleja entre el hombre y Dios. El corito, que estamos hablando ahora, "Yo tengo un amigo", tiene un enfoque temático, simple y directo. El amor personal y tierno de Jesús se centra en una sola idea para asegurar que sea fácil de recordar. Y en tercer lugar, tenemos la estructura y estilo del salmo bíblico, y es la poesía hebrea basada en el paralelismo, que son ideas que se contrastan, diseñadas originalmente para ser cantadas con instrumentos musicales como la lira, pero con un lenguaje profundo y a veces metafórico. En cambio, el corito es una canción corta, con un ritmo rápido, estribillos repetitivos y frases sencillas. Por ejemplo, dice: que me ama, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. El propósito del salmo bíblico es enseñar, corregir, instruir y conectar profundamente con Dios en toda circunstancia, alegría, tristeza, angustia. En resumen, el salmo es la fuente bíblica de la alabanza, mientras que el corito es una expresión popular de esa alabanza centrada en un mensaje simple y emotivo. Comparando un corito con un salmo, por ejemplo, el corito "Quédate Señor" y el Salmo 121. Quédate Señor, nos dice el corito,
quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí. Y el Espíritu de Dios se mueve. Y el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor. Mientras que el Salmo nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. La principal diferencia entre el corito Quédate Señor y un salmo de la Biblia radica en su origen, autoridad y estructura. Como ya vimos anteriormente, el salmo es parte de la escritura inspirada, mientras que el corito es una composición musical devocional posterior, basada en sentimientos personales de fe. El corito Quédate Señor es una canción de adoración popular, de autoría humana, creada para expresar devoción en el culto. El salmo cubre todo el espectro de las expresiones humanas, como la alegría, tristezas, lamentos, arrepentimiento y gratitud, y a menudo narra la historia de la salvación de Israel, enseña, exhorta y sirve como guía de oración en cualquier circunstancia de la vida. El corito busca crear una atmósfera de adoración inmediata, es lo que se llama adoración espontánea, y fomenta la participación emocional de los fieles. En resumen, los salmos son la oración inspirada de la Biblia, mientras los coritos, una canción cristiana basada en la fe, que busca expresar esa misma adoración con palabras contemporáneas. En estas canciones que leímos, vemos una letra formada por frases repetitivas que no plantean una doctrina bíblica. Son letras más ligeras, más subjetivas, más imprecisas y enfocadas al sentimiento y experiencia del adorador, y que no se parecen a un salmo. Y al leer la letra de los salmos, vemos cómo expresan la majestad de Dios, presentándolo como el Rey soberano y eterno, vestido de poder y gloria sobre toda la creación. A través de un lenguaje poético, exalta su grandeza, inmutable por encima de las fuerzas naturales, su justicia inquebrantable, su santidad, inspirando temor reverente y alabanza que está expresando un sentimiento, pero en categoría bíblica. Y al leer las letras de las canciones y comparándola con los salmos, no estamos discriminando a nadie, solo estamos tratando de entender que no se parecen a un salmo. Y aquí la enseñanza es que los himnos o canciones que cantamos en la congregación deben parecerse a un salmo para que cumpla el principio bíblico de cómo debe ser el canto congregacional. Amén. Ahora escucharemos la canción Yo tengo un amigo que me ama, y a continuación cantaremos el Salmo 121 para que la audiencia pueda oír y discernir la diferencia entre un salmo y una canción que es cristiana, pero que no es igual a un salmo. Escuchemos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Alzaré
Dios es tu guardador y Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 44:23. La necesidad de discernir entre lo santo y lo profano en la música es más relevante que nunca, porque la sociedad actual se caracteriza por no entender entre lo secular y lo sagrado. La vida diaria ya no está permeada con un sentido de lo sagrado como era antes. Más bien, hoy estamos totalmente rodeados de una vida liberal y muy lejos de los principios divinos. Hay personas que tienen una imaginación enfermiza, que no representan correctamente la religión de Cristo. Los tales no tienen la religión pura de la Biblia. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 439. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, 9, Dios nos ha llamado para ser una nación santa, por lo cual la religión de Cristo refinará el gusto, santificará el juicio, elevará, purificará y ennoblecerá el alma, capacitando cada vez más al cristiano para la compañía de los ángeles celestiales. Maranata, página 87. La religión de Cristo debe elevarnos por encima de los valores que transmite la mayor parte de la música contemporánea popular. De modo que, en lugar de incorporar estilos musicales inapropiados en el canto congregacional, ofrezcamos música pura y santa para la gloria de Dios. Amén. La música es el ídolo que adoran muchos cristianos que profesan ser observadores del sábado. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 443. El apóstol exhortó a los efesios de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:15, 20. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 445. Y en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 52, las fiestas anuales, padres, hijos, canten juntos, nos dice: la alegría de la naturaleza despertaba alborozo en el corazón de Israel y gratitud hacia el dador de todas las cosas buenas. Se cantaban los grandiosos salmos hebreos.
que ensalzaban la gloria y la majestad de Jehová. A la señal de la trompeta, con acompañamientos de címbalos, se elevaba el coro de agradecimiento, entonado por centenares de voces. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén, y allá subieron las tribus de Yah, para alabar el nombre de Jehová. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122, 1 al 6. Cuando veían en derredor suyo las colinas donde los paganos solían encender antaño los fuegos de sus altares, los hijos de Israel cantaban: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Salmo 125, 1 y 2. Al llegar a la cumbre de las colinas que dominaban la santa ciudad, miraban con asombro y reverencia las multitudes de adoradores que se dirigían hacia el templo. Veían ascender el humo del incienso y al oír las trompetas de los levitas que anunciaban el servicio sagrado, sentían la inspiración de la hora sagrada y cantaban: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Salmo 48, 1 y 2. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré allá. A Jehová pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Salmo 122. Ahora cantaremos un himno basado en el Salmo 24 y luego pasaremos a la conclusión del tema de hoy, que es el canto congregacional, para la gloria de Dios. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová fuerte y valiente, Jehová
El primer himno que registra la Biblia que haya brotado de labios humanos es la gloriosa expresión de agradecimiento de las huestes de Israel junto al Mar Rojo. La Educación 162. Amén. Estas palabras, el canto de Moisés, se repitieron a todo Israel y constituyeron un himno que se cantaba a menudo, expresado en exaltados y melódicos acordes. Tal fue la sabia actuación de Moisés de presentarles las verdades en cantos, para que se familiarizaran con ella al entonarla, y para que así se grabaran en las mentes de todo el pueblo, jóvenes y viejos. Amén. Era importante que los niños aprendieran este canto, porque éste debía hablarles, amonestarlos, restringirlos, reprobarlos y animarlos. Era un sermón continuo. Evangelismo, página 362. Amén. Para grabar profundamente estas verdades en la mente de todos, el gran caudillo Moisés las puso en versos sagrados. Ese canto fue no solo histórico, sino también profético, al paso que narraba cuán maravillosamente Dios había obrado con su pueblo en lo pasado. Predecía los grandes acontecimientos futuros, la victoria final de los fieles, cuando Cristo vuelva con poder y gloria. Se le mandó al pueblo que aprendiera de memoria este canto histórico y lo enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Debía cantarlo a la congregación cuando se reunía para el culto y debían repetirlo sus miembros individuales mientras se ocupaban en sus tareas cotidianas. Patriarca y Profeta, página 500. El caminar del pueblo de Israel en el desierto se compara con la peregrinación actual de la iglesia hacia la Canaán celestial. Y así como ellos cantaron en el desierto el cántico de Moisés, nosotros hoy, en nuestra peregrinación, ¿estamos cantando el cántico de Moisés? Vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2, 3 y 4. Amén. A continuación, cantaremos el canto de Moisés y del Cordero, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso y Santo, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, tú eres Señor. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y dará gloria a tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
su imagen victorias, sobre su marca y el número de su nombre, y cantan el canto de Moisés y del Cordero, diciendo así: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Venid a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. 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 Bueno, hermano, bendiciones a todos. Bendiciones. Hemos llegado al final de este tema. Así que ahora los saludamos a todos y esperamos que este tema sea de gran bendición y enseñanza a cuantos lo escuchen y vean. Amén. Que produzca una reforma en nuestras vidas y que Amén. podamos avivar nuestro canto congregacional, así como en los tiempos bíblicos. Les enviamos un cordial saludo esperando que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Saludos, bendiciones para todos los que nos escuchan, los que nos están siguiendo en esta serie de música. Que tengan una gran bendición de parte de Dios. Amén. Bendiciones.